Bueno, buenos días en España, buenas tardes, buenas noches acá en Sydney, Australia. Buenos días. Buenos días, José Antonio. Muy buenas, Nancy, Cristian. Un gusto tenerte. Bueno, estamos acá desde nuestro programa Alumbra, desde Sydney, Australia, y tenemos con nosotros hoy a José Antonio Gómez. Así que es un gusto y una conversación muy deliciosa vamos a tener. Así que nos interesa a todos. Muchas gracias. Pero bienvenido. Así gracias. Que te presento rapidito para los que no te conocen. Vale. Así que fenomenal. sos de Madrid, España. Sos instructor, investigador de la intuición, experto en recuperar y restablecer las condiciones óptimas. Así que bueno. Bienvenido a Sydney. Bienvenido a Sydney. Gracias. Gracias, Cristian. Y empezás tal vez un poquito contándonos lo que es recuperar y restablecer las condiciones óptimas. Y después arrancamos con la intuición, pero si nos empezás a contar un poquito qué significa eso. Sí. A través de la intuición, que es un potencial que todos los seres humanos tenemos, que podemos desarrollar, a través de la intuición podemos anticiparnos al futuro, podemos prever cómo nos vamos a sentir con las decisiones o elecciones que tomemos en la vida diaria. Por ejemplo, al hacer un regalo, poder saber cuál de los regalos va a ser con el que mejor se va a sentir la persona. Pero también al abrir un negocio, en qué invertir, o al hacer un viaje, o con qué personas o compañías relacionarnos. Entonces, mediante la intuición podemos anticiparnos a cómo nos vamos a sentir y eligiendo de entre las distintas opciones que tengamos disponibles la más acertada, pues nos vamos a sentir en condiciones. Entonces, podemos decir que investigando entre las distintas opciones no vamos a cometer errores o vamos a cometer muy poquitos. De esa manera, nuestras condiciones, el estar bien, será lo normal. Tendremos resultados y nos sentiremos en condiciones, no perderemos las condiciones. Mientras que cuando de entre las distintas posibilidades no acertamos con las que nos va bien, pues nos sentimos mal, perdemos las condiciones, nos sentimos así, qué mal estoy, no encuentro resultados, no encuentro la solución, no sé por dónde tirar. Entonces, un poco la presentación del campo de la intuición. Podemos anticiparnos al futuro para no cometer errores y sentirnos bien. Mente y espíritu se sentirán bien porque aciertan y el cuerpo, cuando eso ocurre, enferma muy poquito. Y además, eso es mirando hacia el futuro, hacia las opciones que vamos a tener. Pero también podemos ir al pasado y los problemas que ya tengamos, investigar cuál han sido las causas, los errores que se cometieron y resetearlos, borrarlos, de manera que las condiciones naturales de la persona se recuperen, se restablezcan por el hecho de acceder a lo que ocurrió, al trauma o lo que hay ahí, a los desarreglos y resetearlos y borrarlos. Entonces esto sería un abanico un poco de las posibilidades de la intuición. Bueno, hay más, pero estas son de las más importantes. Anticiparnos al futuro para elegir acertadamente y no perder las condiciones y no hacérselas perder a otros también. Y si ya ha ocurrido, como todos que tenemos problemas, pues un problema de salud, problema de relaciones, pues encontrar, detectar, investigar cuáles fueron los desarreglos, poner claridad ahí, resetear y que se recupere lo que es natural en un ser humano, que sea estar en condiciones. No sé, más o menos sería esto un enfoque, sí. Así que estás diciendo que a través de la intuición, porque no había mirado la intuición de esa forma, y qué bueno, vale. Qué bueno que lo estés explicando de esa forma, porque siempre he visto la intuición como una corazonada, o como conectarme con el corazón y decir, bueno, sí sé lo que quiero, pero también estás ampliando un poquito más el abanico. Mucho más, Nancy. Te diría que con esa corazonada, pudiendo
simplemente aprendiendo a reconocer las respuestas, y eso es sencillo, de hecho es lo que enseño en los cursos, reconociendo las respuestas, pues puedo saber con cuál voy a ir bien y con cuál no, porque ya mi cuerpo, no mi mente, sino mi cuerpo está presintiendo con cuál me voy a sentir bien. Entonces, no es solo una pequeña corazonada, sino que es aplicable a toda mi vida diaria, pero no a mi vida diaria solo, sino que si quiero emprender un negocio dentro de 3 meses, poder saber por dónde me va a ir mal y por dónde me va a ir bien. Y mi cuerpo ya tiene las respuestas. Perdón, no es exacto, no lo estoy explicando bien. Ante cualquier pregunta que me haga, es decir, entre dos posibles, quiero alquilar un piso, por ejemplo, ¿vale? Pues y tengo varios inquilinos, varias personas que serían posibles, los posibles inquilinos. Pues puedo sentir con cuál de ellos me va a ir en condiciones. ¿Y cómo se hace? Pues digo, con el primer inquilino y en mi cuerpo, sin pensar, vaciándonos de la mente, en mi cuerpo surge una respuesta. Cuando aprendo a distinguir las respuestas, si son aquellas con las que estoy en calma, en sosiego, o me alteran muchísimo, ahí tengo las dos respuestas, la que me produce calma, sosiego, tranquilidad, seguridad, o la que me altera muchísimo, que ya me está indicando que por ahí voy a tener problemas. Mi cuerpo ya está presintiéndolo. Si estuviéramos conectados con el cuerpo y aprendiéramos a reconocer solo esas dos señales, porque solo hacen falta estas dos señales, luego es verdad que hay grados, pero solo hay esas dos señales. Suficiente con eso, somos como un ordenador binario. Pues solo tendría que ser capaz, ante mis decisiones y elecciones, de reconocer las señales y seguirlas. Entonces, eso permitiría una amplitud mucho mayor de lo que normalmente se conoce como la intuición, como tú describías un poco. Puede ser mucho más amplio y mucho más útil, sobre todo. Sí. Es interesante que hablaste de arrendar un apartamento. Yo sé, hace menos de 2 años, Nancy y los dos tuvimos la oportunidad a arrendar una casa que a lo mejor la emoción de mudarse en esa casa, pero la intuición a lo mejor lo atrasamos, ¿no? A veces a lo mejor no lo escuchamos porque teníamos la visión de esta casa, bla, bla, bla. Al final, sí. Claro, salió la intuición. Salió eso y los dos pensamos lo mismo. No sé, a veces, no sé, la intuición es un pensamiento, pero no es un pensamiento, es un sentido, ¿no? Puede ser un pensamiento también. Simplemente lo que tenemos es que contrastar si con ese pensamiento nos hace sentir si se genera esa señal en el cuerpo. O sea, al final lo que se trata es que sintiendo esa situación con ese posible inquilino en mi cuerpo, ¿cuál de estas dos señales se generan? Mira, te voy a poner el ejemplo y así es como lo explico en los cursos. 2 señales, ¿vale? Una es que yo escojo ahora a los dos y imaginemos que os llevo un acantilado, al borde de un acantilado, un precipicio de miedo para abajo, y os digo, os voy a empujar para allá. ¿Qué se genera en vosotros? ¿Estáis tranquilos o hay muchísima incomodidad porque sabéis lo que va a pasar? Pues esa es una de las señales que reconoce nuestro cuerpo, ¿vale? Esa incomodidad, ese desasosiego. Y la otra, con ese ejemplo, ¿vale? O se pueden poner otros ejemplos, pero ese es bastante extremo y se siente, ¿no?, que el cuerpo se encuentra muy mal. Y el otro es que, por ejemplo, nos vamos a dar un paseo en una barca, me voy a ir a Australia con vosotros, tenéis una barquita y me dais un paseo por el mar, ahí en una playa tranquila, y luego decís a la media hora, oye, José, que ya hemos acabado, luego quedamos para comer. Entonces me lleváis a la orilla de la playa donde está la arena tranquila y yo bajo, pongo el pie, como mucho me mojo un poco el pie nada más y bajo. Ahí
hay una sensación calmada. Yo bajo con total seguridad, no me va a pasar absolutamente nada. Mientras que en la primera era muy desestabilizante ya solo que os ponga yo la mano detrás, no hace falta ni que os empuje, solo poneros la mano, ¿ya? Entonces, con esas dos sensaciones que no las estamos pensando, se generan en nuestro cuerpo una incomodidad enorme o una tranquilidad, una paz, un sosiego. Pues ya tenemos las dos sensaciones, que se generan las dos respuestas que reconoce nuestro cuerpo. Ante cualquier pregunta que necesitemos saber o respondernos, va a surgir en nuestro cuerpo una de esas dos señales. Solo hay que reconocerlas. Es verdad que normalmente no van a ser tan extremas. Hay que aprender a reconocer lo extremo y luego hay grados y variantes entre medias. Pero se va a parecer a una o a otra. Entonces, entre dos posibles opciones de dos regalos que vas a comprar a mi novia, por ejemplo, pues tengo un regalo o tengo otro. Con el primero, y pienso en ella porque el sentir y la intuición no, pues tiene distintos campos. Puede ser para mí, para sentir cómo yo me siento, para sentir para mi novia o otra persona, o incluso para grupos. A la vez se puede sentir cómo se van a sentir ante una determinada cosa. Entonces, ante el regalo A, cómo se va a sentir mi novia, y yo sintiendo en ella, o sea, pensando en ella, se genera ante esa pregunta, y la pregunta es, ¿cómo se siente mi novia con este regalo, con el regalo A? Y se genera en mí una respuesta que se parecerá más a la del acantilado o más a la de la barquita. Y hago lo mismo con el regalo B, o con el C, o si tengo 25, pues 25. Si tengo muchos, hacemos dos grupos, ¿vale? Decimos los que están aquí o los que están aquí, ¿cuál mejor? Porque si no tardaríamos mucho, si en vez de 25 son 1000, ni te digo. Entonces hacemos grupos. Bueno, nos quedamos con dos, A o B. Hemos visto para el regalo A y se ha generado una sensación en mí. Pongo el regalo B pensando en ella y se genera una sensación en mí. Pues con aquel de los dos sensaciones que se me haya parecido más al barquito, a lo tranquilo, a lo calmado, ese sería el regalo que tendría que hacerle, porque si lo que la va a producir es que la va a alterar como el acantilado, se va a sentir incómoda. Normalmente no queremos eso. Y es realmente un entrenamiento, José, porque sí. Hablamos mucho de la intuición, pero especialmente yo siento en estos momentos de tanto movimiento, parece como que estamos un poquito todos más conectados con la cabeza. Sí. Y es realmente un entrenamiento, porque estás hablando de situaciones, por ejemplo, de regalos, y capaz que sea esa la práctica, pero hay veces que estamos hablando también de situaciones de relaciones, no, o de qué tratamiento voy a usar para una enfermedad. Es un caminito de práctica, ¿no? Para poder confiar más en uno mismo. Hay que entrenarlo. O sea, yo, por ejemplo, en los cursos lo enseño, pero luego va a depender de ellos que lo tienen que usar. Esto es de usarlo. O sea, es verdad que entenderlo es más o menos sencillo, como veis, bueno, con un poco más de desarrollo y en 4 días que dura un curso, todo el mundo lo entiende y de hecho lo experimentan todos y en las prácticas que hacemos en los cursos y en cómo se lleva todo esto, incluso para solucionar problemas de salud, etcétera, pues también ellos ahí experimentan eso y lo hacemos entre todos. Bueno, yo soy el que lo guío y demás, pero lo hacemos entre todos. Y ellos lo experimentan y lo ven, pero es verdad que después es sobre todo un entrenamiento. Yo comparo un poco cómo te han dado una bicicleta nueva, ¿vale? Les he enseñado cómo subirse a una bicicleta y yo, si quieres, un poco voy ahí detrás, pero al principio, luego no puedo estar toda la vida con ellos. Entonces ya depende de ellos cuánto quieran apostar y utilizar esto. Por eso en el primer día explico mucho el por qué es tan importante intuir, los beneficios de intuir para que entiendan bien el ámbito de posibilidades y puedan sentir atracción por ello, porque si no se entiende muy bien el para qué sirve y qué cosas nos va a aportar, como es que estar incluso continuamente en condiciones, pues si eso no se explica van a decir, bueno, pues otra cosita más, pero es verdad que tiene mucho potencial.
Entonces, y luego hay una parte de uso de cada uno, pues que ya depende de ellos. Pero es usarlo, es distinguir las señales. Con la comida, ¿qué comida de estas dos que voy a ponerme hoy? ¿Con cuál se siente mi cuerpo más contento? También una cosilla, mira, que no he explicado Nancy. El intuir tiene mucha relación con el acertar. Acertar para sentirnos bien. ¿Y qué ocurre cuando acertamos? ¿Nos sentimos así cuando acertamos o nos sentimos muy contentos? Nos sentimos contentos, ¿no? A mí me gusta mucho en el fútbol, me gusta algún jugador, sobre todo Messi, me gusta mucho, pero porque lo que me gusta es que se mete entre 3 o 4 ahí con la pelota y tal. Bueno, y cuando hace eso, a mí me encanta y no me quedo así tristón ni sin energía. Yo digo, bien. Y luego cuando mete el gol al final, me sale una alegría, pero no porque sea ni Messi ni el Barcelona, sino por esa capacidad de ser tan asertivo, tan acertado en el toque justo, ¿no? Y entonces, cuando se acierta, también decir que produce mucha satisfacción. Entonces, sí, al hacer la comida estamos notando que con ese alimento nos produce o bien el sosiego de la barquita que os comentaba, o también la satisfacción, porque acertar produce mucha satisfacción. Si habéis oído a pintores y demás, hablan de que disfrutaban mucho, o compositores, cuando creaban su obra, porque estaban plenamente intuyendo y es un estado de mucha satisfacción. Pero luego, entonces, lo que decía tu pregunta es, luego lo tienen que usar ellos. ¿Y qué les proponemos? Pues que lo usen en la vida diaria con cosas sencillas, no con un negocio, una cosa complicada, pero sí pueden con la comida, qué comida les sienta bien, qué les apetece, qué película ver, qué les apetece ahora, llamar a una persona y ponerse a hablar o irse a dar un paseo. Cosas así sencillas para que entrenemos el sentir con cuál nos sentimos bien en ese momento. Así que es de usarlo. Increíble que es que cuando empezamos a notarnos en nuestro diario vivir, a veces estamos medios como robots. Es como comemos y hacemos y no distinguimos, pero es solamente detenernos y como vos dijiste, empezar a preguntar, es un poquito más conexión con uno mismo, ¿no? Sobre todo darnos cuenta, sí, ver con qué alimento nos sentimos bien y con cuál no, y cuánta comida nos apetece. No hay por qué comerse todo el plato. O sea, tenemos hábitos de ese tipo. Si me siento bien con esto y ya estoy notando que cuanto más como, ya me dejo de sentir bien, lo normal sería que paráramos, porque no estamos desnutridos nadie aquí como en África. En África a lo mejor eso tendría que ser distinto, pero nosotros en Occidente no tenemos ese problema. Pues ¿para qué comer cuando ya no nos sienta bien, por ejemplo? Habría que meter ahí conciencia. Lo que también ocurre, Nancy, es que aunque te des cuenta, puede que haya hábitos, memorias y demás que hacen que seamos arrastrados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Habría que hacer una investigación para hacer borrados o fortalecimientos, bueno, la palabra que queramos podemos usar, para ver por qué esa persona, aunque se da cuenta, tiene memorias que le impiden parar. Por ejemplo, a lo mejor ha tenido en sus ancestros que han pasado muchísimo hambre, por ejemplo. Entonces él, aunque no se da cuenta, dice, uy, tengo que comer más porque tiene memorias ahí no resueltas. Pues tendríamos que mirar qué ocurre y si fuera eso, llegar ahí y resetearlo. Entonces la persona ya no se le detonarían, no se le activarían todas esas memorias que le impiden estar relajado sin comer más. Un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, darse cuenta, pero también podría haber que hacer fortalecimientos para que eso fuera más sencillo. Sí. Y una pregunta también, ¿cómo el miedo, cómo se puede, obviamente el miedo infiltra, ¿cómo se dice? Se puede infiltrar esa parte de la intuición. Mejor no sé, bla, 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 y pasamos años con ese miedo, ¿no? Sí, el miedo es uno más de las muchas
cosas que nos limitan, el miedo, las emociones, la ansiedad, la angustia. Si a alguien le limitara mucho el miedo de forma específica, pues haríamos lo mismo. Para esta persona, pondríamos así la meta, el cometido, para esta persona que quiere, por ejemplo, tomar una decisión en un campo o intuir que le iría mejor, ¿qué debilidades tiene que le impiden decantarse por ello, ir a ello? Porque está paralizado ahí, tiene miedo y buscaríamos qué le ha ocurrido en el pasado, que a él o a sus antepasados, porque podemos tener memorias de antepasados, podemos también tener influencias de colectivos, podemos tener montones de creencias de que esto es muy difícil, de que es muy costoso, de que solo nos merecemos un poquito, que no somos merecedores, que tenga un poquito de pan y un poquito de claridad. ¿Y por qué no consentimos muchísimo más? Lo que nosotros consintamos va a ocurrir. Lo que no consentimos no ocurre y por desgracia diría que por las sociedades y demás no sé muy bien ahí, pero en general es muy poquito lo que sentimos que podemos, que nos merecemos, que somos dignos. Pues ahí también se pueden hacer reseteos para limpiar ahí, para que nos sintamos que esto es sencillo, que puede, etcétera, que los cambios pueden ser mucho más fáciles. Entonces habría que buscar qué debilidades hay en el pasado normalmente, pero también pueden venir del futuro, también puede haber miedos al futuro. Entonces habría que ver, o en el presente, pero bueno, suele haber bastante en el pasado. Y reseteando ahí, pues la persona dejan de, ahí Cristian, a la persona se le dejarían de activar esos miedos y ya estaría tranquilo ante esa situación, lo llamamos neutral nosotros. ¿Para qué? Para que entre de todas las posibilidades que tenga pueda elegir la acertada. En cambio, con el miedo tendrá muchísimas bloqueadas, cerradas y dirá, por aquí no, que esto da mucho miedo. Y el ejemplo, un ejemplo muy de la vida diaria, ¿vale? Se acerca una persona a un perro y tiene miedo. ¿Y por qué? Pues a lo mejor es una posibilidad solo. Quizá a él, en otras existencias o antepasados suyos, o vete a saber a quién, le mordieron perros. Entonces se acerca a ellos, eso no está resuelto y se activa. Si las borramos, desaparecen, se acercará al perro y no tendrá, y será como que nosotros hablamos, pues estará tranquilo, porque eso ya no, esas memorias sí que quedarán a lo mejor los recuerdos, pero ya no van a tener gancho, no van a tener, ¿me entendéis? No van a tener la carga energética. O sea, no por eso vamos a dejar de recordar las cosas, pero ya no van a morder. Como que si uno quiere empezarse a conectar con la intuición y todo eso, hay que hacer un poquito de limpieza. Porque como vos dijiste, puede salir claro, pueden salir los miedos, pueden salir creencias, pueden salir esas creencias también que como mencionaste, no merezco o me conformo, y como dijiste también, y que me hizo pensar el hecho de estas sociedades occidentales, que nos venimos conformando con tener una casa o tener un auto, pero ¿qué pasa con realmente sentirnos felices, en paz, paz mental? ¿Qué pasa con todo eso? Y es algo que realmente tenemos que empezar a prestar atención hoy en día más que nunca. Sí, quizá en la sociedad occidental pues se lleva mucho por la mente, ¿no? Quizá hace 50 años pasaba menos, pero hoy desde luego parece que sí, cada vez más rápido con las comunicaciones, cada vez hay que tener más éxito, más tal, más cual, más de todo, pero por dentro, eso pues sí. Y a tu primera parte de la pregunta, efectivamente, normalmente como cuando nacimos teníamos esto totalmente activo, esta capacidad de intuición. Según vamos creciendo la sociedad, la familia, etcétera, nos vienen las influencias ahí, que son generalmente de creencias y mucho menos de sentir. No tanto sentir, sino hay que hacer esto y porque lo dice el otro y porque siempre se ha hecho así. Entonces hay bastante de eso y el sentir se va
quedando cada vez más pequeñito. Por ejemplo, ya luego además, si nos dicen, y todos tenemos memorias, cuando vamos a la casa de fulanito, aunque no te caiga bien, tú tienes que poner buena cara. Pues ya ahí te están, a ver si lo sé explicar, te están ahí a lo que sientes, has de expresar otra cosa. Y eso no es solo ahí, sino no solo si vas a la casa del vecino, en muchísimas áreas se nos ha dicho cómo nos tenemos que sentir, con lo cual la intuición que parte del sentir esas sensaciones que os hablaba al principio, luego no nos es tan sencillo reconocerlas, porque tenemos muchas veces que nos han dicho que no las reconozcamos, que lo que tú reconozcas no importa, que has de comportarte así, con lo cual ahí tenemos un poco lío. Y a otros niveles también. Entonces, en los cursos lo que hacemos es también hacer mucha limpieza para que ese potencial natural que todos tenemos sea más fácil de reconocer por todos los asistentes, porque efectivamente no estamos habituados. Una de las cosas que yo, porque hacemos cursos para padres, y una de las cosas que hablábamos en los cursos es que cuando, por ejemplo, el niño te pregunta, mamá o papá, ¿no estás bien? ¿Estás triste? Como que verdaderamente si uno si no está contento, decírsele, para ayudar a que el niño reconozca que lo que está sintiendo es correcto. Porque a veces los padres caemos en eso, está todo bien. Como dijiste, le afectamos realmente el hecho de la intuición a los niños, porque los niños se dan cuenta de muchas cosas. Sí. Sí. Sí, eso ocurre, claro, cuando es difícil, no sé si te entendí, es que no sé si te entendí bien del todo, pero si te entendí que y transmitirle a un niño que esté alegre si nosotros no lo estamos, pues no es tan sencillo, porque ellos se dan cuenta. No sé si eso es lo que te entendí. Me estaba refiriendo que a veces los padres decimos, a veces tenemos una preocupación y creemos que para no preocupar a los niños, le decimos está todo bien. Pero cuando los niños nos preguntan y somos honestos, no de cargar a los niños con el problema, pero decirles, sí, mamá no está bien, porque entonces los niños empiezan a fortalecer esa intuición de decir, yo sentía que mamá no estaba bien. Pero, ¿me explico? Es como que simplemente... Sí, les damos mensajes contrarios, claro, y ellos lo captan, por supuesto, captan todo. Y los animales también captan, o sea que es que estamos todos tan conectados, o sea, aunque digas una cosa en los niveles no conscientes, saben, entonces, sí. Y también en relaciones, ¿cómo se pueden juntar? ¿Se pueden juntar la intuición cuando hay una decisión? ¿Cómo se puede balancear ese? Porque a veces en relaciones pueden ser gente, una pareja que siempre piensan solamente de la mente y otra de la intuición. ¿Cómo se puede balancear esa parte a donde se puede manejar mejor? No sé si te entendí bien la pregunta, Cristian. Si se puede juntar la intuición de dos personas. Es que no sé bien. Sí, especialmente en una relación cuando se tiene que tomar una decisión juntas, ¿no? ¿Cómo se puede ver eso? Porque es un poco difícil a veces, ¿no? Vale, a ver si logro explicar un poco. Sí ocurre que cuando las dos personas intuyen o grupos intuyen, llegan a las mismas respuestas y generalmente bastante rápido. Nosotros nos juntamos entre varios para solucionar problemas nuestros, porque como decía, uno de los potenciales de la intuición, una de las áreas de actuación es en el área de solucionar, de investigar problemas que ya existan para que surjan las condiciones para estar en óptimas condiciones. Entonces, muchas tardes, yo me junto con otros y hacemos eso y llegamos a las causas y las reseteamos. Y generalmente llegamos todos a las mismas o más o menos a las mismas. Entonces, ahí, cuando las personas intuyen, normalmente se discute poco porque no entra tanto la mente, sino que se llega intuitivamente a esto es mejor porque lo están sintiendo los dos.
Entonces, eso ocurriría si las dos personas intuyen. Y luego también ocurre que es algo que no se puede forzar, que cada persona llevará su ritmo, igual que cuando me decías, Nancy, al principio, lo hay que usar. Pues yo enseño a 10 personas en un curso y luego unos lo usarán y otros, pues a lo mejor no es todavía su momento vital, pero bueno, ya lo ha conocido o a lo mejor lo usa un poquito y otros dicen, uff, esto me encanta. Entonces, es algo que mira, y ahí tenemos que aprender también los profesionales, porque queremos tirar de ellos. Yo, que a mí me encanta todo esto, quiero tirar, pero no funciona. Y ahí es un aprendizaje que yo tengo también, ¿no? Dejar a cada uno a su ritmo. Entonces, es algo que te diría, así como ver, porque esto es un sentido más. Tenemos 5 sentidos, pero desde que nos levantamos por la mañana a ver, ocurre. Abres los ojos y ya ocurre, no hay que hacer nada más. Pues intuir no, ha de haber una intención y eso dependerá de cada uno. Entonces, no se puede, entiende lo que te digo, es algo voluntario de la otra persona, pero sí ocurre que cuando varias personas intuyen, hay mucha más armonía porque se llega a respuestas comunes y fáciles normalmente. Habrá temas que cueste más y etcétera, pero sí, sí. La invitación es siempre empezar a acceder a otra parte que tenemos los seres humanos y que tal vez por muchas décadas o por muchos siglos estuvo un poco cerrada, ¿no? Con esto de todo ser a través del pensamiento. Pensamos esta decisión, pensamos la otra decisión. Sí. Entonces es empezar, no sé, yo me siento como que es un momento, no sé si es mi percepción, es un momento que nos invita a acceder a estas partes que son nuestras, de los seres humanos. Sí, 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 por supuesto que es nuestro. Nacimos con ellas y las tenemos. Lo único que se ha puesto encima, hemos permitido, hemos consentido que ahí encima de esta cosa tan hermosa que todos tenemos y que es la misma entre todos los seres humanos, que es la parte que compartimos, desde donde se accede a las respuestas, hemos puesto encima muchas otras cosas, ¿no? Creencias, influencias, todo eso. Sí, y simplemente saber que eso está y que podemos acceder ahí sintiendo, porque con lo único que lo hacemos, Nancy, es con esas 2 señales que te he dicho. O sea, un curso es reconocer esas 2 señales. Eso es el 50% largo de un curso, porque todo lo que viene después es usar unos caminos ya establecidos para, distinguiendo perfectamente esas señales. Bueno, perfectamente es un camino progresivo, ¿vale? Es decir, el primer día no lo va a distinguir uno perfectamente, pero lo distingue un poquito, o más que un poquito, ya vale para empezar. Y luego lo único que hacemos es aplicar una serie de protocolos muy sencillos ya establecidos para ir llegando a las debilidades. Tiene la persona un problema, más o menos es así, un poco por encima. Tiene la persona un problema en el respiratorio, una enfermedad en el respiratorio. Entonces, distinguiendo las señales, decimos cuáles han sido las causas que tenga un problema en el respiratorio. Y decimos, pues, por ejemplo, ¿son de esta existencia o son de otras? Porque creemos que esto es de esta vida, que me cogí un constipado ahí el otro día, una gripe, pero a lo mejor hay más memorias en otras vidas. Entonces nos vamos haciendo preguntas. ¿Es solo nuestro o también es de antepasados? ¿Qué hubo? ¿Experiencias traumáticas? Hubo, por ejemplo, muchas memorias de haber pasado mucho frío, cosas así de este tipo. Según vamos haciéndonos preguntas y dando con las respuestas, y dar con las respuestas solo es distinguir la señal que se parece al acantilado, que os he dicho antes, donde se me desploma la energía. ¿Por qué eso? Porque cuando tenemos problemas es porque ha habido algo similar a desplomes de energía, por decirlo así. Traumas, karmas, shocks, lo que sea que han hecho que nuestras funciones del cuerpo no estén totalmente en condiciones. Y llegando a ellas, detectándolas, vuelven y recuperan su armonía, sus condiciones. Entonces, una vez que distinguimos esas señales, el acantilado
o la de tranquilidad, pero para hacer fortalecimientos usamos la del acantilado, la que te quería decir, la desestabilizante. Según llegamos a ellas, y eso puede ser rápido, en unos segundillos vamos llegando, cuando se tiene un poco de experiencia, según vamos llegando, eso va mejorando progresivamente. Cuanto más lleguemos a las causas, más mejorará. Entonces, haciéndonos esas preguntas, ¿es de esta vida? ¿Es de otras? Los orígenes, las causas principales han sido en esta vida, han sido en otras. ¿Es que otros nos hicieron algo a nosotros o nosotros a otros? Por ejemplo, hay experiencias traumáticas o también hay creencias de que tiene que sufrir y pagar y patatín. Según vayamos dando con las respuestas, donde se nos cae la energía, la persona cambia y mejora. Es así de simple, aunque parezca un poco increíble. Pero entonces esto es lo que enseñamos en un curso, porque no hay mucho, hay muchas variantes, ¿vale? Pero en la esencia... Interesante que hablaste un poco del antepasado también, las creencias. Sí, sí. A veces pasa en qué tipo de trabajo que hacemos. Yo sé como cuando empecé a trabajar, mis padres dijeron, tenés que estar en esa onda de contabilidad, tenés que estudiar. Sí. Yo quería ser músico y todo, quería hacer otras cosas. Esa gana, pero igual hice la cosa de carrera porque también mis padres y los antepasados estaban haciendo eso también, ¿no? Y a veces la intuición te da la otra parte, ¿no? Pero tú ahí, Cristian, no te sentías a gusto, por lo que te he entendido, ¿verdad? Haciendo ese tipo de cosas. No me... Pues tu misma intuición... Lo hice ahí tú ya, años. sí, ahí tú ya intuías que por ahí no ibas a ser feliz. Fenomenal. Siempre pasa cuando gente quiere cambiar trabajo. Tienen ese miedo, saben que, y a veces no saben que a lo mejor el tipo de trabajo que quieren hacer fue un trabajo que su abuela o su bisabuela había hecho, y ahí la intuición también se encaje, ¿no? Sí, efectivamente, la intuición es, como decía al principio, para en las decisiones que vayamos a tomar aquellas, reconocer, sentir aquellas con las que no nos sentimos bien y con las que sí. En este caso tú hablaste del trabajo, tú ya veías que ahí, en ese trabajo, ahí no te sentías en condiciones, ¿vale? Tú ya lo intuiste, no sabías esto que estamos hablando, pero tú por dentro sí sabías reconocerlo, ¿vale? Entonces se trata de eso, de ante las decisiones de la vida diaria, y no tiene por qué ser solo si me como una naranja o una manzana, ¿vale? Para mucho más, como tú has dicho, con qué trabajo me voy a sentir que yo estoy a gusto de verdad, que esto me gusta, y con qué no. Y luego viene, una vez reconocido, también dejar lo uno y coger lo otro. Sería otra parte. Lo primero, darnos cuenta y luego actuar. Sí. Porque algunos niños saben de pequeño que quieren volar aviones, están con aviones, algo de aviones, o saben de pequeño, ¿no? Sí, sí, yo también, yo no tenía ni idea cuando yo era pequeño, pero sí, les hay que lo tienen muy claro, qué bonito, sí, sí. Seguramente luego van a ser buenos en ello, claro, porque ya sienten tal atracción que... José, cuando te estaba escuchando sobre conectarse más con la intuición, me venía también a la mente el hecho de el ser superior, que mucha gente lo llama ser superior. Yo estoy haciendo ahora, hace años, un curso de milagros, y un curso de milagros habla del Espíritu Santo. ¿Estaríamos hablando de todo eso, de lo mismo? Yo, tal como lo enseño y a mí me han enseñado, para mí es más sencillo. Yo quiero resolver una cosa y me hago la pregunta. Si cogemos el caso de Cristian, para el trabajo, yo lo plantearía simplemente así de sencillo. ¿Cómo se siente Cristian con el trabajo A o con el trabajo B? Y siento en mí
la respuesta, o Cristian siente en él, o si yo lo hago para él, pues yo siento en mí la respuesta con cómo Cristian se va a sentir con ese trabajo. Si me da que está tranquilo, que está bien, que disfruta, fenomenal. Pero si me da la otra, que es porque siento tal incomodidad para él, de hecho estoy sintiéndolo ahora, para eso que me dijo que no sé lo que es, pero me puedo ir al pasado, hace no sé cuántos años, y sentirle que ahí estaba así, muy incómodo, y ahora le siento y está muy diferente. Entonces, solo es así de sencillo. Solo, Nancy, hacemos esto, ¿vale? Una pregunta, hay que saber poner bien la pregunta, ¿vale? Eso también lo enseñamos en el curso. Es decir, la pregunta tiene que estar perfectamente direccionada. Si voy, Nancy, y te digo, vete al edificio de enfrente y me traes a una señora que lleva el jersey rojo. Pues a lo mejor no puedes, porque igual tienes 7 con un jersey rojo. Pero ¿y si te digo, Nancy, ve y me traes a la vecina que vive en el 7º A? Y bueno, y si viven 2, pues a la mar mayor. Ya sabes, ya hay una dirección específica. Pues con las preguntas tienen que ser totalmente dirigidas, con respuestas, ¿me entendéis? Enfocadas. Y ahí me vacío de mi mente, de mis creencias, me pongo en el estado neutral, que es el estado donde se ponen los futbolistas para hacer eso, donde se ponen los pintores, donde se ponen los creativos y donde nosotros nos ponemos todos los días cuando echamos la sal a la comida. A que no usáis una báscula, a que vais y cogéis así y os sale bueno, ¿sí? Que estéis intuyendo. Y en muchísimas más cosas de la vida también lo hacemos. ¿Qué ocurre? Que no sabemos que podemos llevar esto a cualquier área de nuestra vida y que es sencillo. Pues es así, pero que ya lo usamos. En los niveles no conscientes ya lo estamos usando y muchas veces nos llegan respuestas o soluciones y ya lo estamos aplicando. En el caso de Cristian antes, él ya sentía que por ahí no, ¿vale? Pues eso ya es intuir. Y me he perdido, no sé ahora. Entonces, lo que quería decir, entonces, ponemos la pregunta bien y nos vaciamos de toda intencionalidad de cómo ha de ser la respuesta, nos vaciamos de todo juicio, creencia, influencia, interferencia, ¿vale? Hacemos eso, nos quedamos, simplemente se hace con una orden. En la línea media, aquí que tenemos en el canal energético, damos ahí una orden, en vez de dar una orden de, pero mírale, qué malo es, ahí juzgarle, que eso es lo que hacemos, lo que se ve en la tele todos los días, por lo menos en España, pero mira qué son, pero mira que están todos los días, pues nosotros haríamos lo mismo, pero al revés, simplemente para vaciarnos de todo y en ese momento escuchar la respuesta a la pregunta, ¿con qué trabajo Cristian está en condiciones? ¿Con el A y siento? ¿O con el B y siento? Si en el A me da mucho desasosiego, no se va a sentir bien. Y si en el B o en el C o en el D, en el que sea, encuentro uno con el que, oye, que él está ahí a gustito, pues esto nosotros lo hacemos así, Nancy, no ponemos, conozco lo que dices, pero yo no lo uso. Que realmente es siempre tener claridad en la pregunta. Sí, sí. Sí, a veces, ¿cuál es la pregunta que me estoy haciendo en relación a esto? Ya sea si tengo 2 opciones de trabajo, con cuál me voy a sentir mejor, o cuál va a ser más, con cuál me voy a desarrollar más, o no, sería en la pregunta realmente. La pregunta es fundamental porque si no, no va a haber una respuesta. No podemos acceder a una respuesta cuando la pregunta no ha sido definida. ¿Con qué trabajo voy a tener unos ingresos suficientes con los que me sienta bien y que además con ese trabajo yo me sienta en condiciones y también no haga a otros perder las condiciones, porque entonces me voy a sentir mal? A lo mejor gano mucho dinero traficando con drogas, pero los otros no se van a sentir bien y yo tampoco. Entonces hemos de incluir en el propósito que con lo que hagamos nosotros no perdamos las condiciones y que tampoco otros. Y luego, pues ya los cometidos específicos. Hombre, pues que gane un dinero, que me guste, que tal. Ya luego cada uno tendrá sus particularidades, pero esos 2 que he dicho son fundamentales. Que no perdamos las condiciones y
que no se las hagamos perder a otros. Eso también será un proceso, pero bueno, el ya saberlo, porque muchas veces dicen, no, no, yo quiero ganar 1.000.000 de euros. Bueno, pues igual luego te da un telele en la cabeza, o sea que también hay que tener en cuenta esas cosas. Si uno quiere ser millonario a toda costa o quiere estar bien. Y bien no quiere decir ser pobre, para nada, pero que ha de poder gestionar luego un montón de dinero y a ver si en ese proceso no está creando problemas a otros. Y eso te digo, es muy importante considerarlo. Por ejemplo, si va a venir dinero, que sea, como vos dijiste, que venga de un lugar que no haya problemas. Me vino a la mente una persona, no sé si es un cuento, que una persona que necesitaba ponerle $30.000, estaba muy enfocado en encontrar eso, en tener ese dinero, y hubo una muerte en la familia y a través del seguro le llegó ese dinero. Entonces, después que escuché esa historia, yo dije, uy, qué importante que es cuando uno pide algo, como vos dijiste, considerar que estemos todos bien. No es yo solamente quiero conseguir esto, porque ¿qué pasa si... Sí, te diría, para enfocarlo un poco más, a lo que te he dicho es que él esté en condiciones con eso, que no se las haga perder a otros, y te podría añadir una cosa más que no dije, y abierto a cualquier forma que le llegue siempre que respete los dos principios anteriores. Es decir, si mañana se encuentra un número de la lotería en el suelo, pues ya está. Y si le llega una herencia de un sobrino que ni conocía, pues fenomenal también. O sea, porque esas cosas a veces consideramos que son imposibles y ya nosotros las estamos cerrando. No tiene por qué, que venga de donde venga, pero que con ello yo no cause problemas a otros en el proceso. Y por supuesto que yo no pierda mis condiciones. Sí. Eso lo redondearía bastante. Y como que realmente empezar a abrirnos a las posibilidades. Porque, Sí, sí. como dijimos al principio de la conversación, y vos decías que a veces estamos con un poco de mentalidad un poco limitada. De que, bueno, no, pero los otros sí, pero yo capaz que no me toca. Pero realmente vivimos en un mundo de infinitas posibilidades, como se dice. Abrir Sí, un poquito más a eso. en el estado neutral, que es el estado que se precisa para reconocer la respuesta, es decir, hacemos la pregunta, nos vaciamos en la línea media y nos quedamos vacíos. En ese estado de vacío, donde no hay interferencias, influencias, todas las respuestas y posibilidades son posibles. Ahí es la apertura completa. Luego es verdad que nos saldrán juicios y cosas, no estamos ahí, yo tampoco estoy ahí, pero estoy caminando hacia allá. Entonces ahí en ese estado de conexión con el todo, llámalo como quieras, con el ser superior, bueno, con conexión con el creador, pues sí, mira, porque ahí es donde más cerca estamos del creador. Ahí todas las posibilidades son posibles, valga la redundancia. Y simplemente contemplar que puede haber posibilidades, opciones acertadas fuera de lo que habíamos contemplado, porque normalmente de todas las posibilidades contemplamos unas poquitas solas. No somos merecedores de más, que sea costoso, con esfuerzo, que no, que nos puede venir aquí de otra forma mucho más sencilla. Una chica con la que esté regular, bueno, no, hombre, una con la que estemos muy bien, a todos los niveles, ella y nosotros, y yo. Entonces, bueno, pues quiero decir, hemos estado muy limitados en que no podíamos pedir nada más que un poquito. ¿Dónde vas tú? ¿Cómo tú? Que nos ha costado tanto a toda la familia, tú ahora. Pues no, no es así. Si permitimos y consentimos, esto va a ocurrir porque depende de nosotros. Dejarnos pensar cosas que nunca pensamos realmente, porque dejarnos pedir cosas que nunca pedimos. Sí, Es un sí. espacio nuevo realmente, ¿no? Me parece a mí, en general, especialmente para las sociedades occidentales. Es un espacio nuevo donde podemos pedir más de lo que estamos recibiendo.
mucho más. Y luego ha habido un poco influencia quizá también religiosa, a ver si va a ser pecaminoso, a ver si tal, a ver si te vas a condenar, todo ese montón de creencias y demás, pues que son limitaciones simplemente por creencias. Entonces, soltar todo ese abanico porque no va por ahí la cosa. Entonces, cuanto más seamos capaces de concebir, pues... Ahí está. Yo soy acuario, así que siempre mi vida está lleno siempre de ideas. Y a veces esa intuición, no sé si es intuición o es solamente quién soy de tantas ideas, pero a lo mejor a manifestar algo, no sé, a veces tengo esas ideas que no sé si intuición o es un poco de los dos, ¿no? Habría que ver ahí un poco. Lo único es, no sé si os puedo pedir, porque queda poco tiempo, explicar un poco el aspecto de poder resolver problemas con algunos ejemplos que he tenido en consulta, si puedo. Para que la gente también, porque hemos hablado bastante del aspecto de posibilidades a la hora de elegir, de decidir, pero ¿qué ocurre si ya tenemos problemas, ¿no? Pues voy a poner 3 ejemplos he cogido de consulta, de gente que me ha pedido, oye, José, ayúdame con problemas específicos, un poco cómo va esto. Pues, por ejemplo, una persona me hablaba de una migraña crónica, ¿no? Muchos dolores de cabeza, etcétera. Entonces ahí, lo primero, decir que con la palabra crónico no tiene por qué haber nada crónico. Simplemente si algo se encuentra para esa enfermedad, las causas, los orígenes de ello, y se va reseteando, eso va a cambiar, con lo cual no es crónico. Mientras no se conoce cómo hacerlo, pues es verdad que puede ser crónico, pero no tiene por qué. Entonces, para eso hay que desidentificarla de los colectivos, de las creencias, eso es lo que hice en la consulta, de manera que eso no la pesara tanto. Y luego también pues ya atendía al tema de sus molestias en la cabeza, etcétera, que recuerdo que era sobre todo relaciones con la familia. Liberando también ahí, la persona se le abrió bastante ese abanico y experimentó una mejora grande, que no llevaba 13 años con eso, con muchas distintas formas de intentar solucionarlo con relativamente pocos resultados. Y ahí en una sesión pues tuvo un cambio bastante interesante. No del todo, no quedó totalmente solucionado, pero bien, yo me sentí bien y ella también me dijo. Otro caso fue, ese es un área de salud, ¿no? Que pueden ser para enfermedades, dolores, traumatismos, bueno, cualquier. En tema de relaciones de pareja me llegó una mujer que decía, además guapa, y dice, José, si es que se me acercan los hombres, pero yo lo que quiero es salir corriendo, irme, y me siento incómoda, ¿no? Entonces también le estuve mirando y estuve mirando el porqué, las causas, los orígenes que la habían llevado en este instante a experimentar esos problemas. Y vimos sobre todo tema de maltratos, ¿sabía? Entonces reseteamos ahí y también experimentó una mejora interesante. Y luego me decía, dice, José, jolín, ahora me apetece quedar con un señor que tengo detrás y ver qué pasa, ya iré volviendo. Entonces, pues también fue muy agradable el poder ella transformarse desde el lado, poder cambiar desde el lado de querer apartarse al lado ya de abrirse a ver qué pasa. Ahí, pues, eso fue otro caso. Y luego, por ejemplo, también estuve con una venta de una casa, de una propiedad que no se vendía. Y ahí, ¿cómo hice? Porque también, como por explicar un poco, pues puse a los posibles puntos donde podían estar las debilidades. Por un lado, la casa. Por otro lado, ¿quiénes? Los vendedores. Por otro lado, los compradores. También la inmobiliaria. También me salían cosas con bancos, con pagos. Y puse un otros, que quiere decir cualquier otra cosa pues, que puede ser desconocida, influencias de cualquier tipo. Y fue mirando en cada uno de esos qué debilidades veía, donde pesaba más, donde se caía más la energía. Y bueno, me gustó y por eso, porque me sorprendí ver que en los vendedores
salían memorias de haber sido vendidos. Es decir, la familia, que era la propiedad de la casa, salían memorias en el pasado de tener experiencias de haber sido vendidos, y entonces ante una venta ahora eso emergía ahí, creaba una energía que distorsionaba la posibilidad de venderse. Entonces reseteé ahí ese tipo de experiencias y las consecuencias de trabajos forzados, y no me acuerdo, ahí a varios niveles. Y bueno, me gustó ver ese tipo de... Eso, no lo esperaba. Bueno, entonces, este tipo de cosas es las que se pueden encontrar en un fortalecimiento, ¿no? Cuantas más raíces, cuantas más causas se detecten y se eliminen, pues eso mejora y se recuperan las condiciones naturales. ¿Sí? Eso era un poco lo que quería decir. Entonces, prácticamente en cualquier área de la vida que tengamos problemas, podemos encontrar los orígenes y las causas que han llevado a ello y resetearlos. De manera, que era el título de la conferencia, que se restablezcan las condiciones naturales originales, que esté la persona en condiciones en ese área. Perfecto, y te digo que también es empezar a conectarse con la intuición, como vos dijiste, mucho más allá de repente de decisiones, sino también de ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿O para qué tengo esta enfermedad? Empezarse a conectar, porque ahí también podemos acceder a lo que es la sanación, cuando podemos resolver esos conflictos, ¿no? A través de... Eso es. Sí. Simplemente la sanación se produce en el momento que hay activo, las causas que lo han activado, los traumas, experiencias, lo que sea, desaparece. Claro. Sí. José, ¿cómo pueden hacer las personas acá en Australia para acceder a tus cursos o a tu servicio? ¿Cómo podrían hacer? Sí, yo tengo una página web que es intuicionyresultados.com, intuición-resultados.com. Ahí me encuentran, ahí tienen el teléfono y demás, y que me pregunten cualquier cosa, porque esto es un tema amplísimo, y que tranquilamente me escriban, me pregunten y demás. Si luego además sienten feeling conmigo y sienten que esto les puede interesar, pues yo vengo haciendo cursos cada mes. El siguiente le hago en febrero, a principios. Todo esto es lo que vamos a ver. Siento que hemos hablado bastante y se ha explicado bastante bien. Y esto es lo que van a encontrar más desarrollado, y ellos, después de un curso, son 4 días de 2 horas. Luego normalmente sale un poco más de tiempo, pero bueno. Con eso, ellos tienen una experiencia real de que saben hacer esto que yo he dicho, cómo llegar a las debilidades y borrarlas. Y también reconocer con qué se sienten bien y con qué no. Luego, ya el uso de cada uno, ya ahí ya no puedo hacer más. Pero esa experiencia ocurre, y también si tienen un problema particular en una salud, en una cosa concreta, pues también podemos verlo. Y cualquier pregunta que me la hagan, encantado, que a mí me gusta mucho esto. Sí. Intuiciónyresultados.com es la web. Tengo la página, lo voy a poner ahí. Lo vamos a poner ahí. ¡Ay, estupendo! Gracias, sí, gracias. Con estas entrevistas siempre obviamente hablamos de información también, pero es ponerlo todo en práctica, ¿no? Sí. Hay muchas cosas. Es muy práctico, Cristian, sí. Todo este camino es realmente de práctica, así que qué bueno haberlo mencionado bastante, porque sí, definitivamente. Sí. Pero bueno, José, muchísimas gracias. Muchas personas han estado mirando, así que muchísimas gracias por darnos este tiempo. Un placer. Y también por expandir un poquito porque yo te había escuchado y estaba pensando realmente en la intuición como es casi el sexto sentido, pero realmente lo ampliaste muchísimo más. Sí. Gracias por todo eso. Mira, voy a añadir una cosa, ya que me has dicho, no tardo nada, lo de ampliar. Podemos conectar con personas con Alzheimer, saber qué sienten. Podemos conectar con animales, saber qué sienten. Y con bebés, que los padres
es un lío, ¿no? Cuando se ponen a llorar, ¿por qué? Pues haciéndonos esas preguntas, Nancy, ¿por qué llora el niño? Pues las causas normales. Aquí podemos usar la mente y ayudarnos de la razón. ¿Llorará porque tiene hambre o por otras cosas? Si en que tiene hambre se me desploma la energía, ya sé que es por eso. O llora porque tiene sueño, o llora por conflictos entre los padres, o por cualquier otra cosa distinta. Luego, eso son otras cosas distintas, las vemos en los cursos, porque pueden ser bastantes, no da para todo. Pero entonces, con esas preguntas solo, ya estamos comunicándonos con el bebé. Y según damos con la respuesta, el bebé mejorará. Porque, bueno, es así, es así. Entonces, es decir, hemos hablado de los campos principales de la intuición, pero son infinitos. Podemos comunicar con cualquiera, ayudar a personas que se van a morir, que ya pues tienen que dejar el cuerpo, a que vayan mucho más tranquilas. ¿Por qué? Porque pueden tener problemas con los que dejan aquí, o con que han temas no solucionados, o con las creencias o lo que sea que viene después. Entonces, si eso se lo reseteamos, pues se puede ir mucho más ligero él y las familias también. O sea, es enorme, es enorme. Sí. Es maravilloso y empezar realmente a acceder a todo esto y empezar a usarlo, conectarnos, definitivamente. ¿Ibas a decir algo? No, está bien. Iba a decir algo, después se me fue de la mente. Y recordar que somos uno, porque esto es, Somos uno, es sí, empezar señor. a decir, porque las personas de repente preguntan, pero ¿cómo? Y ya la mente viene, pero ¿cómo voy a saber lo que siente mi hijo? Yo me acuerdo que cuando yo tengo 3 nenas, la más grandecita era una bebé, y yo estaba durmiendo de repente, y sentía frío, ¿vos sabés? Y me despertaba, y yo decía, pero yo estoy totalmente tapada. ¿Cómo puede ser que tenga frío? Y me levantaba y mi nena estaba totalmente destapada, con frío. Realmente somos uno, ¿no? ¿Verdad? Las madres lo sabéis perfectamente. Eso nadie hace falta que os lo certifique. Sabéis todo eso perfectamente, vamos. Sí, sí. Las madres y los padres, vamos. Supongo que más la madre que lo ha llevado dentro ahí, pero vamos, evidentemente. Sí. Cobrar eso que es nato de todos nosotros y empezar a usarlo para el bien de todos. Sí, sí, por supuesto. Sí. Pero muchísimas gracias, José. Ha sido un placer enorme para nosotros poder conversar contigo y bueno, que las personas hayan disfrutado también. Y si hay algunas preguntas o algo, pueden seguir en el chat o también contactarte en los datos que vamos a poner. Sí, que me escriban directamente. Sí, sí. Ahí. O en el chat. Miraré ahí también un poco, pero sí, sí, por supuesto. Gracias, he disfrutado mucho, me ha gustado mucho y sí, está muy a gusto. Sí, porque me pongo un poco nervioso todavía en las entrevistas, pero en esta está mucho, me ha gustado, está mucho más calmado. Sí. Me encantó y la idea es esa, te digo, de poder conversar como que estuviéramos sentados en una mesa como amigos, Sí. porque ahí es cuando sale la información y son las preguntas que las personas comunes y corrientes de repente tienen. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, bueno, seguiremos con las entrevistas también y bueno, y a seguir a José Antonio y buscar todo el servicio que él tiene para ofrecernos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Nancy, Cristian, gracias.